Clase sobre tema sombras. Arrancamos con una frase del arquitecto Le Corbusier que dice que la arquitectura es el magistral, correcto y magnífico juego de masas reunidos en la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz. La luz y la sombra revelan estas formas. Cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela. Muy bien, nosotros en la arquitectura vamos a necesitar de la iluminación y la sombra para poder determinar la forma y el tamaño de algunos objetos o edificios. Como dice el arquitecto Le Corbusier, la luz y la sombra definen las formas en la arquitectura. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos la vista aérea de un conjunto, podemos determinar rápidamente que este volumen que tengo acá, por la sombra que está arrojando, es el más alto de todos. Este estadio que tengo acá está por debajo del nivel del terreno natural por la sombra que estoy viendo que arroja este borde. En este conjunto también podemos apreciar que hay una cierta cantidad de volúmenes que son más altos, por ejemplo estas torres, que arrojan sombra sobre el resto del edificio que está más abajo. O en estos frentes podemos observar que este volumen sobresale de este basamento por la sombra que le está arrojando aquí debajo. O en este frente también podemos ver que este volumen que está a la izquierda está más adelante que el resto de los volúmenes por la sombra que se están arrojando entre sí. Acá también podemos ver que este volumen está más adelante, este también, y el resto está en sombra porque se encuentra por detrás de estos volúmenes. Entonces ahí ya la información que me pasa la sombra es útil porque puedo determinar la forma de este edificio y a qué profundidad se encuentran algunos planos relacionados con los demás. También la luz y la sombra me va a generar diferentes efectos en la arquitectura una vez ya construida, como es el caso acá de esta iluminación cenital que me genera un plano de luz en este lugar, o en este espacio donde esta reja que está acá funciona como un tamiz, dejando pasar cierta cantidad de luz y generando un efecto de sombras muy interesante. O esta pérgola que funciona de la misma manera, que me da un efecto de tamiz entre la luz del sol y la sombra. O en este lugar donde tengo un espacio grande que está en penumbras y de repente tengo acá un pequeño espacio donde tengo iluminación cenital. El juego de los volúmenes y las sombras en el exterior, como vemos acá, este volumen que es un cono, podemos ver que tiene un sector en sombra y un sector iluminado. El volumen que tengo acá, que arroja sombra sobre la superficie curva que tengo por detrás, etc. Y ahora bien, vamos a ir a los conceptos y los elementos intervinientes en el desarrollo de la sombra. Básicamente yo necesito tres elementos para producir una sombra: el foco luminoso, el elemento en sí y el plano receptor de la sombra. Veamos qué pasa con la ubicación de la fuente luminosa. Tengo un objeto que está en el espacio, una esfera en este caso, y un plano receptor de sombra. Tengo la fuente luminosa, que es el sol. El sol va a emitir rayos paralelos, y me va a generar una sombra arrojada
sobre el objeto y una sombra propia en el mismo objeto. Perdón, esta sombra arrojada sobre el plano receptor y la sombra propia sobre el mismo objeto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando tengo el mismo objeto, que es una esfera, el plano receptor, pero ahora la fuente luminosa es una fuente luminosa cercana que puede ser una lámpara? Esta lámpara emite rayos de manera polar, a diferencia del Sol, cuyos rayos llegan a la Tierra de manera paralela entre sí. Entonces la sombra arrojada, en este caso, va a tener un tamaño mucho mayor al del mismo objeto. Esa es la diferencia que tengo yo comparando la sombra arrojada por un objeto con una fuente lejana como el Sol y la sombra arrojada por un objeto cuando es iluminado por una fuente cercana que puede ser una lámpara. La sombra arrojada acá es del mismo tamaño del objeto y acá la sombra arrojada es de mayor tamaño que el objeto. En este caso tengo un plano horizontal y 3 postes que están ubicados sobre ese plano horizontal. Tengo el Sol que va a lanzar sus rayos paralelos y voy a tener una sombra arrojada, que es esta que está en el plano horizontal, de cada uno de sus elementos, que es paralela entre sí. Esta es paralela con esta y paralela con esta, porque los 3 postes están verticales y tienen el mismo tamaño entre sí, porque los 3 objetos son iguales. Veamos qué pasa en el caso, bueno, de la cotidianeidad, digamos, cuando vamos caminando por la calle, vemos los rayos del sol que iluminan a la gente y la sombra de las personas siempre está ubicada hacia el mismo lugar y más o menos del mismo tamaño. O estos objetos que también están iluminados con la luz del sol, con sus rayos paralelos entre sí. Y veamos qué ocurre cuando iluminamos algo con una fuente luminosa cercana. Esos mismos 3 postes los vamos a iluminar con una fuente luminosa cercana que puede ser un farol de una plaza. Ese farol va a emitir los rayos, pero de manera polar. O sea, la sombra de este poste viene para este lado, la sombra de este poste viene para este otro lado y la sombra del tercero va para el otro lado. Y el tamaño también va a variar. Fíjense, esta es mucho más larga que esta y más larga que esta también, por la posición que tiene en la fuente luminosa y la posición que tienen los postes. Eso también es un ejemplo, como decíamos, en el caso de un farol de una plaza, la sombra de las personas va en diferentes direcciones. Para acá, para aquí, para acá, dependiendo de la posición de la fuente luminosa. Vamos a ver cómo se determina la sombra de un punto, geométricamente hablando ya. Hay un punto P que está en el espacio, un plano horizontal. Tengo la proyección del punto P, que es simplemente trazando una perpendicular al plano horizontal. Proyección del punto P en el plano horizontal, que le llamamos PH. Tengo la dirección del rayo que viene en el espacio, que puede ser el rayo del sol o el rayo de una fuente cercana. Y fíjense, tengo la proyección, es la proyección de este rayo que está en el espacio, pero en el plano horizontal, ¿sí? Y vamos a pasar este rayo espacial por el punto y la proyección del rayo por la proyección del punto. De esa manera aparece la sombra del punto P. Y generamos acá un plano de sombra, que es este triángulo que está rayado en este ejemplo, ¿sí? Que después nos va a servir para muchas cosas el plano de sombra. Hay que tenerlo en cuenta. Si esto fuese un poste, que está clavado en el suelo, la sombra arrojada del poste sería
lo que tengo por aquí abajo. Bien, perfecto. Sombra de una línea, veamos ahora. Tengo una línea que tiene cualquier forma, ¿sí? Que es esta curva que está en el espacio, el mismo plano horizontal de recién. Vamos a dividir esa línea en diferentes puntos para poder calcular su sombra. Tengo la proyección de A, acá, la proyección de B en el plano horizontal acá, BH, y la proyección de C en el plano horizontal, que es CH. Y tengo la proyección de la misma línea en el plano horizontal. Y vamos a proceder igual que recién, vamos a hacer la sombra de A, de B y de C para poder determinar la sombra de esa línea curva. La sombra del punto A, paso el rayo que está en el espacio, por el punto A que está en el espacio, y paso la proyección del rayo en el plano horizontal, por la proyección de A en el plano horizontal. Donde se encuentran ambos rayos, está la sombra de A. Con B procedo de la misma manera, rayo espacial por B que está en el espacio, proyección del rayo por B que está en el plano horizontal, donde se encuentran ambos rayos está la sombra de B. Y la sombra de C exactamente lo mismo. Entonces, lo que me resta hacer es unir la sombra de A, de B y de C para poder conocer cómo es la sombra de la recta esa, perdón, de la línea ABC. Y ahí está resuelta la sombra de la línea ABC. Con una fuente luminosa cercana, sería de la misma manera, pero ahora los rayos parten desde la fuente luminosa, o sea, desde un punto, no son paralelos entre sí. Ahí tendría la sombra de A, ahí tendría la sombra de B y la sombra de C, y la sombra de la línea ABC. En nuestro cursado siempre vamos a utilizar rayos luminosos del Sol, o sea, paralelos entre sí. Esto lo presentamos de manera informativa. Vamos a ver la ubicación convencional de la fuente luminosa que utilizamos para nuestros trabajos, para la arquitectura en general, digamos. Acá, ¿qué es lo que les muestro? Si el Sol está encima de nosotros, que en el caso nuestra sombra no nos dice nada de nuestra altura, en el caso de una persona, digamos. En cambio, si la posición del Sol está inclinada en el horizonte, ahí sí ya tengo definición de la sombra de una persona, por ejemplo. En el caso de la arquitectura va a pasar lo mismo. El Sol, como el Sol se mueve, cambia de posición, perdón, a lo largo del año, tendremos diferentes tipos de forma en cada época del año. En el invierno, como el Sol está muy acostado en el horizonte, tendremos sombras que son largas, ¿sí? Que mucho no nos van a ayudar para definir volúmenes. En el verano, en cambio, el Sol está muy arriba, por lo que las sombras serán muy cortitas, que tampoco me van a ayudar mucho en la definición de los volúmenes. Y lo óptimo va a ser para nuestro trabajo las sombras intermedias, que son de primavera y otoño, donde tenemos una medida convencional de sombras, no en este caso que son muy altas y largas, pero sí pongámosle este caso donde la sombra sí define bien cómo es el volumen que estoy tratando de representar. Configuración espacial del rayo luminoso. Veamos geométricamente cómo lo configuramos al rayo luminoso. Visto de frente, vamos a elegir una posición a 45 grados con respecto a la horizontal. Y en vista superior, la misma inclinación. Vamos a elegir una inclinación de 45 grados con respecto al plano frontal. Pero en la realidad, como ya vimos en los temas anteriores de la materia, la inclinación real de este rayo no es de 45 grados, porque si yo hago
una vista de frente desde acá para ver la verdadera magnitud de este rayo, obtendremos que la verdadera inclinación es de 36 grados. ¿Sí? La inclinación en el espacio de ese rayo es de 36 grados. Bien. Veamos en una axonometría cómo sería. Esto es un cubo que tiene los lados iguales. Es una axonometría dimétrica. Entonces vamos a proyectar ese rayo que yo he dibujado en proyecciones, en vista de frente y vista superior, lo vamos a construir en este cubo que está en axonometría. Para ello vamos a trazar el primer rayo, o sea, la proyección de ese rayo en el plano frontal, que está a 45 grados con respecto al horizontal. Pero como yo en una axonometría no puedo medir ángulos, lo que hago es trazar una línea desde el vértice superior izquierdo hasta el vértice inferior derecho, y yo sé que esa diagonal en la realidad tiene 45 grados porque es la diagonal de un cuadrado. Lo mismo voy a hacer en el plano horizontal. En el plano horizontal, el rayo luminoso, o sea, la proyección de ese rayo luminoso en el plano horizontal también tenía 45 grados. Entonces también va a ser la diagonal de este cuadrado que yo tengo acá dibujado en axonometría dimétrica. Voy desde el vértice anterior izquierdo hasta el vértice posterior derecho con la diagonal del cuadrado que yo sé que en la realidad tiene 45 grados. Bien, esas son las dos proyecciones del rayo, la proyección en el plano frontal y la proyección en el plano horizontal del rayo espacial. Ahora bien, el rayo espacial, el rayo real, es ese que va por el espacio, ¿sí? Que como decíamos, en realidad tiene 36 grados de inclinación. La sombra de una recta sobre un plano horizontal. Tengo la recta AB que está en el espacio y su proyección en el plano horizontal, la proyección de A y la proyección de B, y por ende la proyección de la recta AB que está en el plano horizontal. Tengo en este cubito la posición del rayo luminoso. En rojo, el rayo luminoso que está en el espacio, ¿sí? Y en azul, la proyección de ese rayo luminoso sobre el plano horizontal. Entonces, la sombra de A será pasando el rayo rojo que está en el espacio por A, y por la proyección de A paso el rayo azul, que es la proyección del rayo en el plano horizontal. Donde convergen ambos rayos está la sombra del punto A. Y genero ese plano de sombra que está rayado ahí. Con B, por supuesto, va a ser lo mismo. Por el punto B, paso el rayo rojo que va por el espacio. Por la proyección de B en el plano horizontal, pasar el rayo azul, que es la proyección del rayo en el plano horizontal. Donde convergen está la sombra de B. Entonces la sombra de la recta AB será luego de unir la sombra de A con la sombra de B. Veamos el mismo caso en proyecciones, en vista de frente y vista superior. Está la recta AB en la vista de frente y la recta AB en la vista superior. La dirección del rayo luminoso en la vista de frente, la dirección del rayo luminoso en la vista superior, a 45 grados y a 45 grados. Fíjense, paso la dirección de mi rayo en la vista de frente hasta chocar el plano horizontal, acá. Bajo una proyectante y paso el rayo luminoso por la vista superior, por el punto A, hasta encontrar esa proyectante. Ahí está la sombra del punto A. Con B lo mismo. Vamos a pasar la dirección del rayo por el punto B en la vista de frente hasta chocar al plano horizontal. Vamos a bajar una proyectante y por la vista superior vamos a hacer lo mismo. Paso el rayo luminoso por B hasta la proyectante que bajaba de la vista de frente y tengo la sombra del punto B. Entonces la sombra de la recta AB va a ser uniendo la sombra de A con la sombra de B. Y ahí la tengo la sombra de la recta AB sobre el plano horizontal.
Veamos qué pasa en un plano vertical. La sombra de una recta sobre un plano vertical. Y acá tengo la recta AB que está en el espacio, tengo un plano horizontal y tengo este plano vertical. Lo primero que hacemos, proyectar A, tengo la proyección de A y la proyección de B, entonces tengo la proyección de la recta AB en el plano horizontal. El cubo, donde está el rayo en el espacio y la proyección del rayo en el plano horizontal. El mismo caso de antes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por A el rayo rojo que va en el espacio. Por la proyección de A vamos a pasar el rayo azul, que es el rayo que está en la proyección del rayo en el plano horizontal. Y fíjense, si este plano vertical no existiese, la sombra del punto A me daría por acá, atrás. Pero evidentemente, al tener yo este plano, esta pared acá, la sombra de A va a caer sobre la pared. ¿Cómo determinamos la posición exacta? Fíjense, vamos a utilizar este plano de sombra ahora, el plano este vertical, este triángulo, como un plano de seccionamiento. Vamos a seccionar, fíjense, acá al plano vertical. Ahí lo corto y subo una recta vertical, porque se trata de un plano vertical, hasta el rayo rojo que venía en el espacio, y ahí va a ser la nueva posición de la sombra del punto A, ya sobre el plano vertical. Con B procederemos de la misma manera. Si no existiese el plano vertical, la sombra de B sería, paso el rayo rojo por B, que va en el espacio, paso el rayo azul que va por el suelo, la sombra de B estaría por acá atrás. Pero evidentemente, al existir esta pared por delante, la sombra de B va a ir a caer sobre la pared. Vamos a seccionar con el rayo luminoso que va por el suelo, llego al borde de la pared, levanto una línea vertical y ahí va a ser la verdadera sombra, la real sombra, perdón, del punto B, ya sobre el plano vertical. Entonces la sombra de la recta AB va a ser uniendo la sombra de A con la sombra de B. Esto mismo lo vamos a resolver en las proyecciones. Tengo la recta B en la vista de frente y en la vista superior. Vamos con la dirección del rayo luminoso en la vista superior. Paso por el punto A, choco ahora en el plano vertical, levanto una proyectante, paso el rayo por el punto A en la vista de frente, hasta esa proyectante, y ahí estará la sombra de A. Con B vamos a hacer lo mismo. Paso el rayo por B en la vista superior, choco el plano vertical, levanto una proyectante y paso el rayo luminoso por B en la vista de frente hasta esa proyectante y tengo la sombra de B en el plano vertical. La sombra de AB será uniendo la sombra de A con la sombra de B. Y ya tengo la sombra de AB en el plano vertical. La sombra de volúmenes, ahora vamos a pasar a ver la sombra de volúmenes y el concepto de la separatriz. La separatriz de luz y sombra es como está definido acá, es el límite entre las caras que están iluminadas y las caras que están en sombra propia, y a su vez va a definir el perfil de la sombra que arroja ese volumen. Yo tengo este prisma que está iluminado desde aquí. Esta es la dirección del rayo luminoso que viene en el espacio, ¿sí? La cara de arriba está iluminada. La cara de frente está iluminada. Esa cara del costado está iluminada. En cambio, esta de aquí atrás está en sombra propia. La de abajo, por supuesto, está en sombra propia. Y esta de atrás también está en sombra propia. Entonces, fíjense, la separatriz va a ser esta lista, porque separa una cara iluminada de una cara en sombra. Esta, porque también separa esta cara de adelante con esta que está en sombra.
esta porque separa la cara superior con esta que está en sombra, esa porque separa la cara de arriba con la de atrás que está en sombra, esta y esta, ¿sí? Esas seis aristas se van a convertir en la separatriz de luz y sombra de ese volumen por la posición que tiene él mismo y por la posición que tiene la fuente luminosa. Y va a ser esa separatriz la que define el perfil que arroja la sombra que arroja ese volumen sobre otro objeto o sobre el plano horizontal. Ya veremos cómo. Acá lo vemos más claro en este volumen que está suspendido en el espacio. Está iluminado desde aquí arriba. Esta es la dirección del rayo luminoso. Está en el espacio. Entonces la cara de arriba está iluminada. Esta del costado iluminada y esta del frente iluminada. Y las otras tres, que es esa de atrás, esta que vemos acá y la de abajo, están en sombra propia. Entonces la separatriz es esta que está acá marcada en amarillo, ¿sí? Son esas 6 aristas y son las que van a definir la forma de la sombra arrojada de este volumen. Fíjense, la sombra de la recta AB, que es esta que está acá, tengo la sombra de A, rayo en el espacio, la proyección de A en el plano horizontal está acá, esta es la proyección del rayo en el plano horizontal, que la saco paralela a esta, tengo la sombra de A, y la sombra de B, tengo la proyección de B en el mismo lugar que A, paso el rayo en el espacio por B, hasta el rayo que ya había trazado con A, tengo la sombra de B, entonces fíjense, la sombra de la recta AB es esta porción de acá. Ahora, si quiero hacer la sombra de esta separatriz, vamos a trazar el rayo luminoso en el espacio, por el punto C le llamemos. La proyección de C en el plano horizontal está por acá. Esa es la proyección de C. Vamos a trazar la proyección del rayo que en el plano horizontal, que es esta horizontal. Y la sombra de C estará por acá. Entonces tengo la sombra de la recta B, la sombra de la recta AC, luego la sombra de esta otra separatriz. Si esta es la proyección de ese vértice, trazo la sombra en el espacio, está acá. Y así voy definiendo la sombra que arroja ese volumen. En definitiva, la sombra que arroja el volumen está definida básicamente por la sombra que arroja su separatriz de luz y sombra. Acá está dibujado en la axonometría y lo mismo está dibujado en las proyecciones.